La cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela, realizado entre el 11 y el 13 de noviembre del 2020, presenta la mesa de trabajo Patrimonio Cultural, Memoria e Identidad, vulnerabilidades y desafíos globales en tiempos de pandemia, dentro de la temática Imaginario, subjetividades, vida cotidiana y transformaciones culturales en tiempos de pandemia. Los Centros Claxo Venezuela proponentes, la Dirección de Sociopolítica y Cultura de la Fundación IDEA, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación y el Doctorado de Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales de la Universidad Experimental de Carabobo. Introducción. Vernos, releernos y reinventarnos es una acción justa para reencontrarnos desde nuestros imaginarios y subjetividades que en la cotidianidad se postulan para la conservación y defensa del patrimonio cultural, la historia y la memoria de una nación. Comprender que el patrimonio cultural va más allá de la colección inanimada de objetos es fundamental en estos tiempos de pandemia, porque desde su concepto ampliado, este posibilita su visualización transversalizada en los estadios de vida común de nuestras sociedades, tales como la salud, la educación, la economía, la arquitectura, las tradiciones e inmaterialidades culturales, las ciencias, las ciudades, entre otros. Es así como el patrimonio surge como muestra de saber y conocimiento heredado de nuestros ancestros, y que vamos adaptando dentro de las exigencias de nuestros tiempos, manteniendo su esencia e identidad sobre la base de saberes impresos en la memoria. La pandemia global plantea nuevos e incontrovertidos combates a todas las naciones, a todos los seres humanos. Una nueva dinámica ha llegado para modificar el ritmo, las formas y la manera de estar en y con el mundo. Nuestra nación no escapa de tal conflictividad. Hemos sido partícipes de una nueva forma de relación con nuestra herencia cultural. El patrimonio cultural enfrenta múltiples desafíos. Este nunca ha estado separado de los conflictos que la humanidad a lo largo de la historia ha tenido que sortear. Es testigo y vigía permanente de esa ruta milenaria. Los retos para su preservación hoy tienen connotaciones globales y consecuentes acciones para garantizar el futuro de nuestra especie. En toda su extensión se pone a prueba y más que nunca se erige como elemento unificador de identidad y pertenencia, sin ser pasivo a los múltiples conflictos de poder, a la diversidad de miradas que lo encuentran vivo y ávido de acompañar tales debates. Los ponentes de la mesa de trabajo: Fabiola Velasco Pérez, de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA, Carlos Darío Ramírez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC, Víctor González Ñáñez y David Colombo Ocando, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ana Márquez, del Doctorado de Estudios Culturales de la Universidad Experimental de Carabobo, Dionis Rivas Armas, de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, y Octavio Cisco Ricciardi, de la Fundación Centro de Estudios para la Ciudad de Caracas. Un saludo a todas y todos. Este video se está grabando para la cuarta conferencia de la Red Claxo Venezuela. Mi nombre es Fabiola Velasco Pérez, soy personal de investigación de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEAS y miembro de la Red de Patrimonio de Venezuela. Mi ponencia en esta oportunidad se titula La amplitud del concepto de patrimonio cultural
y su importancia constitutiva en tiempos de pandemia. Reflexiones sobre patrimonio cultural siempre han estado sobre la mesa para quienes nos ocupamos de ello. Sobre todo en el tema de su concepto, porque su transversalidad en la cotidianidad obliga que continuamente repensemos sobre ello y sobre lo que es y no es patrimonio cultural, sobre su importancia y su dimensión conceptual. Es ya una aseveración entender que la conceptualización del patrimonio cultural se ensancha a la par de los acontecimientos de la historia. La misma evolución del concepto, pues, nos ha demostrado eso. Cuando nos adentramos a buscar las nociones sobre patrimonio cultural, entonces nos encontramos que casi todas las referencias responden a las definidas por la UNESCO, con un marcado carácter hegemónico, tanto que la idea de patrimonio cultural ha sido formulada a través de la visión moderna de la cultura, que no deja de estar dominada por una concepción eurocéntrica. Actualmente, la UNESCO y sus Estados miembros, a través de las delegaciones diplomáticas, llevan adelante el cumplimiento de tratados y convenciones sobre el manejo del patrimonio cultural, siendo este un factor importante de autoridad única en esta materia a nivel mundial. Se podría inferir entonces que la imposición sobre lo que es patrimonio cultural está asignado por una visión única de ello, pero a la vez encontramos que dentro de estos tratados y convenciones de la misma UNESCO, que la administración del patrimonio cultural recae única y exclusivamente entonces en sus naciones. Es decir, la definición gruesa y la clasificación de lo que debe ser considerado patrimonio cultural está establecido a partir de la conceptualización realizada por la UNESCO, aunque dentro de los mismos tratados se reconoce que el patrimonio es diverso, local y propio. Entonces, pero indistintamente, la noción de patrimonio cultural, así sea reflexionada en dimensiones amplias de conocimiento, de acuerdo a la categorización globalizada, está entonces concentrada en la identificación de objetos y manifestaciones, que si bien son producto de la acción sujeto-naturaleza, el objeto, en este caso yo lo llamo tanto material como espiritual, por lo general prevalece sobre el sujeto, en tanto que el objeto se entiende como ese testimonio que trasciende en tiempo y el sujeto, en cambio, es transitorio al uso del objeto. Entonces, eso es parte de las reflexiones que hemos querido llamar dentro de esta ponencia. Las premisas conceptuales aportadas por la UNESCO y otras instancias de orden internacional han venido evolucionando el conocimiento sobre el patrimonio cultural y su conservación en el tiempo, siendo referentes importantísimos y nunca se pueden dejar de nombrar la Carta de Atenas de 1933, que vamos a decir que es uno de los documentos precursores sobre el afianzamiento de lo que se definía como patrimonio cultural, que en su inicio era nada más referido a las obras monumentales, al patrimonio construido, la Carta de Venecia de 1964, como otros tratados surgidos, que son tratados que surgen durante la Segunda Guerra Mundial, como acontecimiento histórico que demarca un flash importante dentro de lo que a materia se refiere. Hasta las convenciones más recientes, como la de Patrimonio Mundial y la de parte de este siglo, la de Patrimonio Cultural Inmaterial también, emanadas por la misma UNESCO. Con el ánimo de ilustrar, pues, en esta ocasión, a quienes no están habituados en esta materia, la UNESCO, en sus indicadores de cultura para el desarrollo, que fueron publicados en el 2014, nos precisa que el patrimonio cultural, estoy citando, el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio.
Entonces, es importante reconocer que abarca no solo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala, nuestra diversidad creativa, esos recursos son una riqueza muy frágil y como tal requiere de políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperados. También podemos citar dentro del mismo texto de la UNESCO, de los indicadores UNESCO del 2014, cómo se refleja la importancia que revierte el manejo sostenible del patrimonio cultural en los tiempos actuales. Y nos dice, y citamos, hoy en día el patrimonio cultural está intrínsecamente ligado a los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta toda la humanidad, que van desde los cambios climáticos, los desastres naturales tales como la pérdida de biodiversidad, del acceso al agua, a los alimentos seguros, a los conflictos armados y a los conflictos entre comunidades, la educación, la salud, la migración, la urbanización, la marginación y las desigualdades económicas. Por ello, se considera que el patrimonio cultural es esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico. Este punto es realmente muy interesante. Es así como podemos comprender entonces que el patrimonio cultural se resume en bienes materiales y en manifestaciones espirituales, esenciales ambas, producidas por sujetos bajo normas y necesidades adaptadas a sus espacios territoriales y temporales que trascienden en tiempo a un espacio futuro. Por tanto, aunque el objeto, como ya hemos referido, en lo material o espiritual, trasciende como testimonio de lo vivido por el sujeto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿no será entonces que el sujeto en su fase activa de vida, como portador de saberes, sea realmente lo que pudiéramos pensar como nuevo centro constitutivo de la idea de patrimonio en una dimensión de reordenamiento de valores e identidades? Y seguramente me dirán ustedes, pero es que el sujeto siempre ha sido el centro de la acción, y así pareciera, pero no ha sido el cuerpo de intervención como objeto patrimonio. Entonces, de aquí presumimos una necesidad de revisar la dimensión conceptual del patrimonio, y en este caso, pues a escala regional, en función de construir una idea combinada de lo propio dentro de la diversidad de nuestra mente, donde apunto a decir que sería necesario evaluar conceptos y categorías hasta ahora formulados por la UNESCO dentro de nuestro territorio continental, porque tenemos una especificidad muy propia, nuestroamericana, con sus particularidades políticas y sociales actuales, en busca de redefinir un espacio de conocimiento sobre patrimonio cultural. Pero no antes, sin antes concebir que el patrimonio cultural subyace primeramente en el ser, en el individuo, en el sujeto de acción, como resume cada uno de nosotros su identidad, repleta de memoria vida, de saberes ancestrales, proyectados siempre a futuro. Para reflexionar, me gustaría hacernos también una pregunta. ¿Qué clase de mundo legaremos a las generaciones futuras? Y de ahí nos estamos apoyando en una declaratoria, una convención de la UNESCO que poco se maneja y poco se conoce, y donde nos refiere esas necesidades e intereses que las generaciones futuras que no existen nos demandan. Y nos dice que tienen las generaciones actuales, tenemos esa responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de las necesidades, de los intereses de las generaciones presentes y futuras. Y en dos artículos referidos, artículos 7 y 8, que nos habla de la diversidad cultural y el patrimonio cultural, nos dice que nosotros como generaciones actuales debemos velar y preservar por la diversidad cultural de la humanidad, respetando debidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de identificar, proteger, conservar el patrimonio cultural, material e inmaterial y transmitirlo a ese patrimonio común de las generaciones futuras. Entonces, de esta manera, la gestión para la conservación de lo que hasta ahora calificamos como patrimonio cultural se hace
con una simple pero a la vez muy complejo objetivo de mantenerlo vivo para el disfrute y comprensión de las generaciones presentes y con la protección y responsabilidad de cederlo a las generaciones futuras. Es decir, conservamos patrimonio en presente, en hoy, pero para el futuro. Pero a la vez entonces nos preguntamos, ¿cómo es ese futuro para el cual salvamos nuestra responsabilidad moral y social de conservar el patrimonio cultural? Es bastante incierto, porque lo imaginamos, lo predecimos, lo calculamos, lo proyectamos. Y de ahí, pues, parte de la problemática de establecer esas políticas de conservación. Es así como no podemos dejar de lado entonces el ejercicio de interpretar el momento vivido, y menos en tiempos de cuarentena global, suceso inédito en la historia planetaria donde la humanidad entera está siendo afectada mortalmente por la infección del ya reconocido y muy conocido COVID-19, disparando miles de decesos en lo que va de año. Esta circunstancia efectivamente ha cambiado algunos estrados de la dinámica del mundo, donde se ha visualizado el problema global de relación entre sujeto-sujeto, sujeto-naturaleza. Hoy, lejos de la ciencia ficción, mueren masas de individuos que truncan no solo sus vidas, sino también se ven afectados los procesos naturales, biológicos y culturales de la existencia humana, desde los núcleos familiares hasta el orden social y la psiquis del sujeto en sí mismo. El llamado es que pensemos, entendamos cómo los sujetos son complejos de acción, custodios de multiplicidad de saberes ancestrales y presentes, portadores genéticos de una sola esencia humana, donde la diversidad es la humanidad. Ya para finalizar y como conclusiones, manejamos que, primero, el concepto de patrimonio cultural se debería mirar desde la integralidad de sus partes, sin la categorización divisoria de lo objetual. Lo que consideramos patrimonio es producto de la evolución de la sabiduría humana, en su construcción constante de patrones culturales diversos y globales, enraizados en su territorio de acción. Ahora bien, esas producciones no son entes de unicidad, son conjuntos de relaciones conmutativas y asociativas, es decir, lo material siempre estará cargado de espiritualidad y la espiritualidad trascenderá desde la materialidad. Hay una relación recíproca de eventos que construyen un sentido de existir. 2. Para nuestra región latinoamericana y caribeña es claro que la base espiritual tiene un peso más denso sobre la materialidad, porque la materialidad está valorada a partir del patrimonio eurocéntrico, de la idea patrimonial eurocéntrica, de la cultura occidental. Y la espiritualidad se amarra a la diversidad y a la ancestralidad de nuestro territorio. Entonces, ahí una de las interrogantes, ¿cómo cobijar esas dos vertientes dentro de la conceptualización del patrimonio cultural en el sentido integral y amplio de sus componentes? 3. Se presume que el punto de encuentro está en el sujeto, como portador de saberes dentro de la cotidianidad, lo cual va adaptando a las realidades y necesidades que los valores circundantes de demanda. El momento vivido sirve de modelo como ejemplo de esta adaptación. 4. Se ha manifestado la necesidad de construir un nuevo sentido de identidad nuestroamericana o de identidad continental latinoamericana y caribeña, con el fin de catalogar el patrimonio cultural nuestroamericano a partir de una nueva mirada ontológica, es decir, el ser en su relación con el territorio, en cuanto al ser como sujeto productor de su propia cultura, sobre la exigencia de las necesidades vitales que condicionan el territorio que ocupa. A continuación, vamos a compartir una serie de imágenes que fueron sustraídas de las redes de internet
para justificar y comprender los actos aprendidos de nuestras identidades particulares y diversas y globales, y cómo se han manifestado y han dado respuesta dentro de la cotidianidad y el momento en que estamos viviendo. En esta serie de fotos van a observar cómo el patrimonio ha sido bastión emocional para llevar adelante la pandemia sin divisiones conceptuales, dentro de su diversidad y sus cambios necesarios. Bueno, y compartiremos entonces las imágenes que hemos recabado de Internet, donde podemos visualizar cómo el patrimonio cultural transversaliza la cotidianidad y cómo se ha adaptado a estos momentos de pandemia. Los saberes se manifiestan como instrumentos de protección de la existencia, con devoción, con las creencias, la religión y la fe se ha adaptado al momento que vivimos. Las tradiciones tanto materiales como espirituales, las expresiones, las festividades, cómo los saberes de subsistencia han sostenido la seguridad alimentaria, que son parte, esos saberes de la gastronomía son parte del patrimonio, cómo la cotidianidad dentro de las ciudades ha estado latente, cómo los legados de aprendizaje y enseñanza en la crianza son parte de esa protección a las generaciones futuras. En conclusión, el sujeto es el depositario, el custodio del saber. Gracias, gracias por la oportunidad. Muy buen día. Mi nombre es Carlos Darío Ramírez. Estoy participando de esta conferencia CLAPSO por medio de una presentación, la cual vamos a compartir a partir de este momento. Mi participación está relacionada con el patrimonio genético de la humanidad en tiempos de pandemia. Y me interesa este punto de vista porque, dado las circunstancias actuales de confinamiento a nivel mundial, pues tenemos una situación muy particular con respecto a los grupos humanos y cómo ellos interactúan en particular. La aparición de la pandemia COVID-19 a finales del año 2019, específicamente de su nombre, producto de un coronavirus, en este caso un coronavirus que tiene unas características muy particulares, desarrolladas desde el punto de vista biológico, ¿no? Este pertenece a este grupo de coronavirus y se le dio el nombre de SARS-CoV-2 debido a sus características. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente unos 14 días y hay una respuesta de los individuos y de su genoma precisamente, donde ellos se insertan para poder ser infecciosos. Esta enfermedad está afectando a la humanidad desde el principio debido a su rápida expansión y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia a nivel global. Esto puso en jaque los sistemas de salud, en particular de ciertos países, donde se vio sobrepasado todos los sistemas de salud en ese momento. Básicamente en la región de Europa, España, Italia y Francia, pero también en otros países de América Latina y el Caribe actualmente, específicamente. Han existido una serie de respuestas diferentes del punto de vista de salud colectiva, pero también respuestas relacionadas con los confinamientos y los periodos de cuarentena y de flexibilización que se han venido dando. Lo que sabemos hasta el momento es que distintos grupos humanos son susceptibles a esta enfermedad y se han dado distintos tipos de respuestas individuales y colectivas que tienen que ver con el entorno del genoma de este coronavirus, pero también la interacción del mismo coronavirus con el estado de salud individual y las condiciones colectivas de vida, la alimentación y la educación de estos grupos humanos. Lo cierto es que esta emergencia no es sino una más de las múltiples enfermedades infecciosas que ha tenido la humanidad. La historia nos ha demostrado que muchas de esas enfermedades, tales como infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, por el ébola en África o en América Latina con
hantavirus y otros virus son muy parecidos, han estado influenciados y se consideran actualmente como enfermedades emergentes y reemergentes. En general se ha pensado que las enfermedades infecciosas se han clasificado durante muchísimos siglos, junto con la guerra y el hambre, los grandes desafíos que tiene la humanidad para el progreso y la supervivencia. Y esto a su vez, pues evidentemente demuestra que en el siglo XXI aún todavía no estamos preparados para este tipo de pandemia. Sabemos también que el patrimonio genético de la humanidad ha sido declarado por la UNESCO en la Declaración Universal sobre el Derecho del Genoma y los Derechos Humanos, en cuanto dice en su artículo número 1 que el genoma humano es la base de la humanidad, fundamental de todos los miembros de la familia humana y de reconocimiento a su dignidad intrínseca y a su diversidad. En ese sentido, el genoma humano es, por lo tanto, ese patrimonio genético. Y ese patrimonio genético precisamente responde a retos como este coronavirus de una manera diferente. Ya se han venido haciendo estudios relativos a la respuesta genómica al coronavirus. Debido a esto, entonces, nosotros consideramos que ese patrimonio genético es bien importante estudiarlo en las distintas poblaciones, porque eso enfrenta una serie de retos para el punto de vista cultural y la memoria histórica, desde el punto de vista de la acentuación de este patrimonio genético de la humanidad. Y todo esto tiene que ver con algo muy importante, que es el incremento de las poblaciones humanas y animales, muchas veces sin su debido incremento en la bioseguridad, que permite minimizar los riesgos de infección y conlleva un aumento de contactos, ¿no? En el territorio que hoy denominamos América Latina, un territorio poblado hace 14.000, 15.000 años aproximadamente por grupos humanos, en esta gráfica hemos observado algunas de las lenguas existentes en el momento del contacto con los españoles hacia el año 1492. Pero ese contacto también tuvo una serie de retos, y la llegada y el intercambio de enfermedades infecciosas, algunas de las cuales pudieron diezmar a esta población humana. Este contacto se establece pues en un primer contacto con agentes patógenos desconocidos y que se encuentran en reservorios naturales también y pueden saltar entre especies, como es el caso de los coronavirus en particular. Los registros históricos proporcionan un resumen de principales eventos demográficos que acompañan a esos procesos de intercambio de genomas, pero específicamente a la población nativoamericana y la inmigración masiva entre europeos y africanos, para dar un contexto a las poblaciones latinoamericanas. Esto es bien estudiado desde el punto de vista genético. Nos permite correlacionar los datos biológicos con la historia escrita que se ha venido mezclando en estos últimos 500 años en particular. La respuesta a esos agentes infecciosos no solamente depende de factores biológicos, tanto el virus como el huésped humano en este caso, sino también que obedece también a patrones culturales y sociales y que en conjunto trabajan para moldear la respuesta a la infección. Estos estudios genómicos nos pueden alertar sobre la presencia temprana de la infección, nos pueden ayudar en la vigilancia de cadenas de transmisión, de desarrollo y refinamiento de pruebas de diagnóstico, pero también la relación con la prevención de la enfermedad. Y esto tiene que ver con las condiciones sociales, económicas, también con las respuestas políticas que se han venido dando. En esta gráfica inferior tenemos que en Latinoamérica han sido reportados unos 2.200 genomas en grandes bases de datos como la GSAID que tenemos aquí, donde básicamente está representado por genomas de Brasil, Perú, Colombia, Chile, México, Costa Rica, Ecuador, y por acá tenemos un poco la de Venezuela que están aquí. Esto nos va a permitir establecer una serie de relaciones, diferencias y relaciones con los patrones de infección, poco para establecer lo que actualmente conocemos como epidemiología genómica. Aquí en esta gráfica podemos ver, tomada de la base de datos GSAID, las relaciones filogenéticas que se dan con los distintos grupos y clados de los virus en particular, desde la primera aparición a principios del año 2020 hasta los últimos datos que se venían dando en esa situación particular. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque ese tipo de relaciones que se están dando
y que posiblemente nos ayuden a fortalecer el aparato científico y tecnológico, nos ayudan a explicar también cómo ha venido desempeñándose esta epidemia a nivel latinoamericano y también cómo, de alguna manera, las diferentes condiciones de vida sociales y económicas están moldeando la presencia de la infección. Pero también ese conocimiento nos ayudará para entender un poco cómo ha sido la respuesta de los individuos en particular a esa infección por coronavirus. Específicamente, en los últimos 2 o 3 meses se han venido desarrollando estudios con los factores genéticos del huésped humano para caracterizar este virus en particular, ¿no? Y se han dado algunas secuencias en particular que deberían estudiarse en América Latina para saber cuáles son las diferencias y relaciones que existen con estos virus en particular, ¿no? En total podemos decir que estamos a la espera de ir desarrollando más estudios a nivel mundial que nos permitan ir correlacionando las diferentes rutas de ingreso y dispersión de este coronavirus y las respuestas que se han venido dando. Este es un coronavirus que tiene más o menos unos 30.000 pares de base, como se observa aquí en la gráfica inferior, y que tiene diversas zonas codificadoras. Y en cada una de esas se presentan ciertos espacios donde son más factibles las mutaciones, que también tiene que ver con el desarrollo de posibles vacunas, el desarrollo posible de medicamentos. Finalmente, podemos decir, de manera de reflexión, que la información genómica es utilizada tanto en vigilancia y epidemiología molecular para encontrar el origen del virus, describir los linajes circulantes y seguir su dispersión a escala global. Podemos identificar entonces el número de linajes presentes, pero también los eventos que tienen que ver con la divergencia genética ocurrida en cada una de las poblaciones. Actualmente necesitamos con urgencia más información de los genomas de SARS-CoV-2 que circulan en Latinoamérica para contribuir desde la genómica, la informática y la epidemiología molecular a la lucha con la pandemia y tener herramientas para desarrollar políticas públicas que nos permitan enfrentar esta pandemia. Finalmente quiero decir que, tal como lo dice el artículo 3 de la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos de la Humanidad, el genoma humano, por naturaleza evolutiva, está sometido a mutaciones y entraña las posibilidades que se expresan en distintos modos en función del entorno cultural y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. Creo que esto es bien importante, puesto que nos dice que la respuesta a una pandemia como esta tiene que ser colectiva, aun cuando tenemos responsabilidades individuales que están relacionadas cómo nosotros afrontamos la pandemia como tal. Esto entonces nos permite visualizar nuestro genoma y nuestro patrimonio genético como una presentación bien importante desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista entonces estamos hablando del patrimonio genético de la humanidad en tiempos de pandemia. Bueno, con esto quiero agradecer la presencia de ustedes y las relaciones que existen en la conferencia Claxo como patrimonio cultural y memoria e identidad, en lo que se refiere a vulnerabilidades y desafíos globales en tiempos de pandemia. Muchas gracias entonces. Luego. Soy el doctor Víctor González Ñáñez. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los organizadores de este evento, a la profesora Fabiola Velasco, a Dionis y a todos los miembros organizadores y en especial a todos los organizadores del evento, Claxo, pues. Mi exposición versa sobre lo siguiente. ¿Habrá un espacio digital para la educación del patrimonio cultural de una nación en tiempos de la pandemia del COVID-19? Esta exposición la vamos a desarrollar mi persona y el doctor David Colombo. Bien. Muy bien. Fíjense ustedes, aquí tenemos unas imágenes de los espacios digitales para la educación del patrimonio cultural en tiempos del COVID-19. Y volviendo a la pregunta, si hay espacios digitales
para la educación del patrimonio cultural en tiempos de pandemia, sabemos que el patrimonio en una nación exige pensar en los bienes tangibles e intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales a las que se le atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados por los sujetos o receptores que conforman una región de una época a otra o de una generación a las siguientes. Nosotros como educadores o investigadores estamos llamados a buscar soluciones adecuadas frente a este súbito escenario complejo pandémico que, entre otros aspectos, ha desencadenado una reconfiguración de los poderes, de las formas de ser y de las economías globales. Precisamente la presente investigación se propone definir y examinar algunas herramientas teóricas y pedagógicas provenientes de las tecnologías digitales de hoy día en el ámbito del patrimonio cultural. Es por ello que aparecen nuevos modelos de gestión inteligente del patrimonio cultural e histórico. Ahora bien, repensar. Se trata de repensar los enfoques pedagógicos, discursos y espacios para las enseñanzas patrimoniales en la coyuntura actual. Pero para ello yo me hago las siguientes preguntas. ¿Es pertinente los enfoques utilizados en la actualidad para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural e histórico responden a las exigencias de los actores sociales del espacio educativo? El discurso educativo empleado en este campo de estudios está articulado con la realidad actual que determina la cultura más mediática. ¿Cuáles nuevos enfoques y discursos que superen el mecanicismo del proceso educativo pudieran implementarse para la enseñanza del patrimonio cultural bajo la modalidad en línea en momentos de crisis de esta pandemia que nos embarga? Para ello, algunos teóricos de la comunicación han venido haciendo serios cuestionamientos con respecto a las prácticas pedagógicas. Precisamente, a mediados ya avanzado del siglo XX, uno de los más notorios pensadores y estudiosos del asunto de la educación, entre otras cosas, o de las ciencias sociales, representó el gran psiquiatra Michel Foucault, quien en el año 1976 nos decía lo siguiente, en este libro, en este material tan valioso llamado Microfísica del Poder. Él hablaba de que existían algunas fracturas o fallas en la forma como las organizaciones sistemáticas de la sociedad, y de ello no escapa la educación, habían entendido y ocultado los contenidos históricos y los sistemas de saberes. Por su parte, Jesús Martín Barbero, el maestro Jesús Martín Barbero, plantea que la escuela ya dejó de ser prácticamente, es decir, la escuela se quedó como en las antípodas del conocimiento, dado que hoy estamos hablando de otros tipos de lecturas que no son justamente las que se desprenden del libro, sino son lecturas de tipo más mediáticas, digitales, orales, otro tipo de pensamiento. Es decir, que los medios se están inmediando, valga la redundancia, los medios constituyen el instrumento, los dispositivos que median la experiencia humana. Entonces hay que incorporar esos medios a la educación, esas otras maneras de educar. Por su lado, el doctor Luis Gabriel Ugas plantea que la escuela ya no es el epicentro de los saberes epocales. Al igual que los otros autores, prácticamente como lo planteaba en su momento Jesús Martín Barbero, él señala que la escuela se diluye, la escolaridad exige ser redimensionada y la escolarización tiende a fenecer. Es decir, la escuela dejó de ser el centro de atención. Ya hay que dirigir los discursos, los pensamientos. La educación debería pensar en esas otras racionalidades provenientes de esos sistemas más mediáticos, digamos así. Gracias, profesor Víctor. Entonces, es importante que aclaremos algunos conceptos. Un primer concepto se refiere a entorno virtual, relacionado con la virtualidad instrumental,
que es la creación de esos espacios producto de la imaginación y la creatividad para la producción de ¿qué? De una realidad virtual que se asemeja a una realidad pero real. Otro concepto fundamental es la virtualidad aumentada, que se refiere a la integración de usuarios o e-ciudadanos y objetos reales en un entorno virtual a través de ¿qué? De la inteligencia artificial o la tecnología 3D. Luego tenemos las tecnologías digitales, es decir, se dispone de una amplia gama de tecnologías digitales en el ámbito patrimonial cultural, a los fines de que difundir, socializar todo el conocimiento, habilidades, destrezas, saberes, mitos, creencias, que de alguna manera están sustentados en un contexto de ¿qué? De una pedagogía de la imagen, que es aquella pedagogía que se sustenta en la producción de un corpus teórico, por ejemplo, distinto a una pedagogía por la imagen, que es aquella pedagogía que se vale de lo instrumental. ¿Cuáles plataformas tecnológicas digitales tenemos? La M-Learning, que son todas aquellas tecnologías que están integradas en los smartphones o en los teléfonos inteligentes. El teletrabajo, un teletrabajo sincrónico y un teletrabajo sincrónico. ¿Cuál es el sincrónico? Chat, mensajería de texto, videollamada. Y el asincrónico, foros, comentarios, correo electrónico. O sea, lo que se hace en diferido. Y las plataformas y herramientas como los repositorios virtuales, el más conocido Google Drive, también tenemos la nube, la comunicación a través de Twitter, Instagram, WhatsApp, las tecnologías referentes a lo colaborativo, como Trello, Google Drive, y el seguimiento control, en el caso de Trello o Google Calendario. Soluciones integradas, bueno, tenemos la de Google Workspace, que son gratuitas, por ejemplo las de Gmail, Microsoft de 365, que son las herramientas ofimáticas compartidas, y una plataforma que está siendo experimentada actualmente en la India que se llama Zoho, con Z, y Microsoft Teams. Microsoft Teams se refiere a la articulación y a la integración de esas herramientas en un solo sistema. Y por supuesto las redes sociales conocidas por todos. Instagram, Twitter también, LinkedIn, entre otras. ¿A qué nos lleva esto? 1, a comunicar y sensibilizar al usuario. 2, seleccionar las redes sociales o la plataforma digital. 3, evaluación y seguimiento, que es bien importante. Y 4, mantener el mensaje en la cresta de lo digital. Eso es fundamental. Es decir, la información relacionada con el patrimonio cultural basado en tecnología. Quiero agradecer la invitación que nos han hecho y le doy la palabra al profesor Víctor González, amigo y colega, para que por favor cierre la disertación. Gracias. Bueno, una vez hechas las exposiciones del doctor Colombo, podríamos decir que sí es muy importante señalar que hoy disponemos de una amplia gama de tecnologías digitales para la enseñanza de los temas y demás aspectos asociados con el patrimonio cultural e histórico. Una vez hechos esos cuestionamientos, precisamente, y esos espacios digitales de los cuales estamos hablando, es lo que hoy se conoce como entornos educativos virtuales o también denominados EVA o entornos virtuales del aprendizaje. Entonces, hoy se ha hecho norma facilitar asignaturas tales como las disciplinas históricas, las filosóficas y los muchos otros saberes correspondientes a las ciencias sociales, humanas y naturales en esos espacios. De eso precisamente estamos hablando, de facilitar la educación desde esos espacios virtuales. Para ello, hay algunos sitios adecuados para los aprendizajes de múltiples disciplinas. Por ejemplo, tenemos las de tecnologías móviles y M-Learning para una educación patrimonial cultural, aplicaciones para smartphone, tenemos también las de teletrabajo, tenemos también las de tipo teletrabajo sincrónico, chat, mensajería, audiollamados, y asincrónicos tales como correos electrónicos, foros, comentarios. Las plataformas y herramientas de tipo de repositorios, Google Drive, nube, de comunicación tales como Twitter, WhatsApp, las de colaboración tales como Trello, Google Drive, y de seguimiento tales como Trello, Google Calendar, soluciones integradas tales como la de Google Workspace, las gratuitas Gmail, Microsoft, herramientas ofimáticas compartidas, comunicación en tiempos reales, Skype,
Zoho, plataformas experimentales desarrolladas en la India, Microsoft Teams, así como las redes sociales conocidas hasta ahora. Gracias por la atención. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a las cuartas conferencias de la red Claxo Venezuela. Agradecida de estar con ustedes en este espacio para compartir de conocimientos horizontales, participativos y reflexivos. Hoy comparto con ustedes avances de la investigación en el marco del programa del doctorado Estudios Culturales de la Universidad de Carabobo. La experiencia se titula así: Educar el cuidado del patrimonio cultural en las comunidades y poblaciones afrovenezolanas en tiempos de pandemia. Una tarea impostergable. Quien les habla, la profesora Ana Márquez de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Reivindicar el legado ancestral africano presente en el patrimonio cultural de las comunidades y poblaciones afrovenezolanas es un deber y un derecho cultural de memoria al que estamos convocadas todas y todos, intergeneracionalmente, desde el sur global a Vía Yala, como lugar epistémico a los fines de transformar el conocimiento histórico en memoria. La situación actual de pandemia por el COVID-19 ha obligado a un confinamiento necesario para el cuidado del tesoro más preciado que tenemos todos, la vida. Olvidando recursos valiosos, no renovables y heredados del pasado, como son nuestro patrimonio cultural, desde la educación, deberá pensarse cómo vincular acciones estratégicas entre los actores sociales que conforman la estructura social a los fines de conformar una comunalidad vigilante y protectora de estos bienes culturales presentes en estas comunidades. Desde la educación se tiene el ineludible compromiso de diseñar estrategias pedagógicas de alto impacto que puedan permitir a la familia y a la comunidad construir inventarios, diagnóstico del estado actual de los bienes culturales por parte de sus pobladores mediante una práctica participativa, horizontal y colaborativa. Una construcción social del patrimonio orientada al desarrollo de una conciencia sociohistórico-cultural. Es necesario rescatar del olvido y poner en escena el patrimonio cultural mediante prácticas estéticas de forma lúdica, crítica y reflexiva para recrear la historia y resignificar los territorios ancestrales. Pensar el cuidado del patrimonio en la etapa post-pandemia nos permitirá seguir presente en estos territorios ancestrales, espacios de vínculo, de celebración, como bien lo decía Mafé Solí, para recrear lo común, el respeto a la otredad, a la diversidad, al estar juntos, espacio de ciudadanía e identificación étnica societal en la construcción de nuestra propia historia, cultura y tradiciones. Desde la reflexión colectiva de la vida, mediante una estética de la libertad, una ética malunga, erótica, presente en la filosofía bantuana africana del Ubuntu, de la solidaridad indo-afro-nuestro-americana. Así entonces, como tenemos en primer lugar una definición bien clara de lo que es el patrimonio. Para la Organización de Naciones Unidas, la educación, la ciencia y la cultura, conocida en sus siglas como la UNESCO, el patrimonio es el conjunto de valores que da sentido a la vida, es decir, a las obras materiales y no materiales, que expresan la creatividad de los pueblos, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Hay una diversidad de autores que consideran que el patrimonio es una construcción social. Los bienes patrimoniales son testigos contemporáneos de hechos del pasado que la sociedad ha heredado y por lo tanto esta tiene y se debe conservar para las generaciones futuras. Asimismo tenemos que en este planteamiento
Pratt en el año 2005 considera que el patrimonio es una invención y a su vez una construcción sociocultural. Ambas características se tensionan y complementan, son parte de un mismo proceso en la construcción colectiva de ese patrimonio cultural. Tienen la capacidad de generar discursos sobre esa realidad que se está construyendo. En suma, el patrimonio cultural es nuestra historia, nuestra cultura. Se debe conocer para poder valorarlo y cuidarlo. El patrimonio de un pueblo son sus bienes materiales e inmateriales. Brindan a la comunidad valor testimonial e identitario. Por tanto, será el mismo colectivo quien, partiendo del conocimiento del mismo, creará los mecanismos de vinculación para su vinculación. La presente investigación enfatiza el desarrollo de una dimensión que ha venido cobrando interés en las ciencias sociales y humanas, es decir, la categoría educar en el patrimonio. Es un campo discursivo que trasciende el discurso de la objetualidad acuñado al estudio del patrimonio y desde una sola mirada de los especialistas como son los antropólogos y los arqueólogos para trascenderlo interdisciplinariamente desde un colectivo que construye conocimiento vinculado con el patrimonio de forma social. El patrimonio pasa a convertirse entonces en un bien común donde la ciudadanía juega un rol transformador en el conocimiento, valoración, conservación y difusión de ese patrimonio, para la construcción de la conciencia cultural y sociohistórica de los educandos, para desarrollar paulatinamente su identidad cultural, arraigo por su patria y criticidad ante la influencia permanente de los efectos de la globalización y aculturación en sus vidas, elementos bien importantes de la identidad nacional. Educar en el patrimonio desde la educación inicial es un derecho y un deber social al cual debemos abocarnos todos. El conocimiento, protección, rescate y transmisión del patrimonio cultural es necesario abordarlo desde este primer nivel del sistema educativo venezolano. Como especialista de educación inicial, he podido evidenciar que el currículo de educación inicial en su tratamiento y en su contenido carece de elementos bien significativos para diseñar estrategias pedagógicas adecuadas en la conducción directa de ese niño y ese niño en actividades lúdicas o en actividades directas dentro del ambiente de educación inicial. En el análisis realizado al currículum y a la guía práctica pedagógica que acompaña al currículo de educación inicial, se evidencia en sus contenidos que los niños y las niñas deben reconocer e identificar el nombre de su localidad, ciudad y país. Asimismo, se tiene que identificar costumbres, tradiciones familiares comunitarias. También los niños y las niñas deben valorar y participar en fiestas familiares, populares y tradicionales. Interesarse a sí mismo por conocer costumbres, juegos propios de su comunidad o país. Apreciar y respetar valores de su cultura, familia, comunidad y valores patrios. Identificar hechos sobresalientes de su comunidad y por último, identificar personajes históricos y su significación en la vida social. Además, el currículum de educación inicial se complementa, como dije anteriormente, con la guía pedagógica didáctica de la etapa preescolar que considera el componente soberanía e interculturalidad. Sin embargo, se considera que estos aspectos o contenidos son insuficientes para abordar de manera colectiva, constructiva, el patrimonio desde la educación inicial. Se plantea una serie de interrogantes relacionadas con el uso del patrimonio en las comunidades afrovenezolanas desde la mirada de los agentes sociales, familia, escuela, comunidad. Y nos planteamos qué uso se le estará dando al patrimonio cultural en la construcción de la historia local a lo largo de todo el proceso educativo venezolano. ¿Qué conocimiento, visión, valor tienen los docentes acerca del patrimonio cultural afrovenezolano?
¿Qué concepción de patrimonio cultural local estarán construyendo los niños y las niñas ante los vacíos expresados en el currículo de educación inicial? Los objetos patrimoniales son bienes de la memoria, siendo la escuela un espacio de socialización que tiene el ineludible compromiso de formar ciudadanos responsables, guardianes de estos bienes de todos, mediante una didáctica situada y comprensible, construida colectivamente. Es necesario entonces que el docente promueva en su espacio coeducativo un proceso de investigación donde todos sean gestores culturales, protagonistas en el conocimiento y valoración del patrimonio. Para ello deberá, en primer lugar, conocer qué estudios y desde qué miradas se han venido abordando los mismos desde la educación. Los elementos o investigaciones previas que alimentan esta propuesta investigativa están fundamentados en antecedentes internacionales y nacionales. Dentro de los nacionales se tiene que para el año 2017 Milagros Rodríguez propuso un constructo de gran interés para esta investigación enfocado en la educación patrimonial transcompleja en el aula, mente social y las instituciones educativas. En esta investigación, realizada desde la perspectiva de la hermenéutica comprensiva, diatópica y ecosófica, se configura al final un modelo rizomático para el abordaje de la construcción colectiva del patrimonio local. Investigación que aporta o arroja luces a este estudio que se viene realizando. Asimismo, Ponce y Díaz refieren en su estudio el concepto del patrimonio de los futuros maestros de educación primaria al término de su formación básica, centrando su análisis en el estudio de las concepciones didácticas y conceptuales de los maestros en formación, configurándolo como un elemento evaluador de los resultados que emanan de nuestros grandes universitarios. En suma, el patrimonio cultural está permeado por un laberinto de significados, relaciones que los pueblos tienen con su pasado en la construcción social y colectiva de su memoria e identidad, promocionando nuevas relaciones y dinámicas de equidad que promueven la participación ciudadana. Luego de haber plasmado esta serie de estudios que alimentan esta propuesta de investigación doctoral, se tiene entonces que una de las posibles perspectivas que se pueden adoptar para el desarrollo de esta mirada de la construcción colectiva del patrimonio cultural en las comunidades afrovenezolanas desde la mirada de sus actores sociales, como por ejemplo los niños y las niñas como portadores y creadores de cultura. Se tiene entonces previsto abordarlo desde los estudios culturales, desde la mirada de Eduardo Restrepo, quien considera que los estudios culturales tienen un componente político, es decir, que tienen un accionar, una intencionalidad hacia la transformación directamente en la sociedad, involucrando por supuesto. Saludos a todas y a todos. Complacida de participar en la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela. Les habla Dionis Rivas Armas, socióloga, docente investigadora de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños y miembro de la Red de Patrimonio de Venezuela, redpatrimonio.be. En esta oportunidad, participando con un escrito, un primer esbozo, un primer papel de trabajo en la mesa Patrimonio Cultural, Memoria e Identidad, Vulnerabilidades y Desafíos Globales en Tiempo de Pandemia, con un trabajo que he titulado Isla de Cubagua, Historia de un Patrimonio Cultural negado para reflexionar en tiempo de pandemia. Un poco la intención de este trabajo es mostrar, analizar y reflexionar sobre la potencia histórica, arqueológica, cultural y social que se ha gestado a lo largo de los años en el territorio cubagüés y cómo ha tejido una importante memoria social, individual y colectiva vinculado a los procesos identitarios de la población no espartana y de todo lo que tiene que ver con el espacio insular y cómo es necesario un poco rescatar, salvaguardar y proteger este patrimonio negado durante mucho tiempo.
Y quisiera iniciar con una cita de la novela Cubago de Enrique Bernardo Núñez, que dice así: una luz cruza como flecha encendida el horizonte, ya no son voces las que se alzan del mar, murmullos, clamores vagos, estremecedores, palpitantes, infinitos, todo estaba como hace 400 años. Una cita que hace Bernardo Núñez un poco a propósito del proceso de explotación humana y de un recurso natural o de la ecología en este territorio. Voy a iniciar con algunas ideas vinculadas a lo que significa patrimonio cultural y cómo eso está totalmente vinculado a las características de la isla de Cubago. El patrimonio cultural es significativo para una sociedad, ya que refleja su historia, la búsqueda o reconstrucción de su identidad territorial, partiendo de la memoria individual y colectiva. El patrimonio significa dar trascendencia y permanencia a los hechos que se han gestado en un territorio determinado y han sido transmitidos generación de generación en el tiempo, con la idea, por supuesto, de orientar la toma de conciencia de nuestros valores y tradiciones como herencia ancestral. La noción de patrimonio es totalmente relevante en la conformación de las sociedades, ya que permite una revalorización continua de las culturas e imprime permanencia ese legado ancestral que ha conservado todo pueblo a lo largo de su historia. El patrimonio, por supuesto, es un proceso vivo, es un proceso que está en constante cambio, que está en constante transformación y se caracteriza por dos elementos bien importantes que tienen que ver con la fragilidad y la singularidad, dos características que asoma el territorio de la isla de Cubago. Por supuesto, este se reelabora continuamente dentro de una cotidianidad social que se transforma y trasciende en su complejidad temporal y en su complejidad territorial. Hoy el patrimonio, por supuesto, está estrechamente vinculado a todos los desafíos que enfrentamos los seres humanos, que enfrenta el mundo, que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, los desastres naturales, los conflictos étnicos, las guerras por territorio, las desigualdades sociales, la pobreza, la escasez de agua, de alimentos, las migraciones, las enfermedades y las pandemias. ¿Cuál es el papel del patrimonio dentro de esos procesos de cambio y esos procesos de crisis de la humanidad? Es importante señalar, y así lo considero relevante, que la vida cultural sobrevive a pesar de las crisis. La vida cultural no se detiene, la vida cultural no desaparece, esta se adapta, se reacomoda, se recrea, y en función de todos los cambios que se van presentando. Y por supuesto, a través de la historia deja sus huellas, su impronta y sus vestigios. Además, permanece el sentido humano de recuperación de la memoria hacia un deseo de revitalizar el sentir colectivo, resignificar el legado espiritual e histórico. En armonía con esta idea, por supuesto, se hace imprescindible la puesta en valor del patrimonio cultural y sus posibilidades de gestión para preservar, por supuesto, su frágil riqueza, como lo es la isla de Cubago. Está frente a todo lo que tiene que ver con los procesos de peligro de desaparición, las condiciones ambientales adversas y los daños intencionados, para que continúen mostrando a las generaciones futuras la historia de ese territorio. Sin duda, la isla de Cubago representa un patrimonio cultural que cuenta una historia, soporta nuestra memoria social y constituye un lugar de significación que aporta un testimonio único y excepcional sobre la presencia a lo largo de la historia de diferentes asentamientos humanos originarios que muestran el desarrollo, mostraron y todavía lo vemos en las prácticas y en las faenas de pesca de quienes habitan provisionalmente este territorio, el desarrollo de su modo de vida y los valores naturales de la isla. Además encontramos las huellas de la ciudad de Nueva Cádiz, la primera ciudad fundada por los españoles
en Sudamérica a comienzos del siglo XVI, donde se intensificó el proceso de colonización y esclavización de indígenas originarios, indígenas también que luego vinieron de las Bahamas, y africanos y africanas para la extracción de perlas. En esta isla se practicó la primera explotación de un recurso natural y la devastación más cruel de sus tierras, sus costas y población originaria, lo cual progresivamente provocó su abandono y desolación por muchos años. Asimismo, es interesante conocer lo que fue la primera exploración de petróleo en la isla, sus usos medicinales durante el periodo colonial y la primera exportación de petróleo que se hizo en la península ibérica desde este territorio. Evidentemente, las ruinas y vestigios que persisten en este espacio insular cuentan una historia y representan el intercambio de elementos culturales, sociales y económicos que debemos mostrar, conocer y rescatar como patrimonio que soporta nuestra memoria social y colectiva. Desde este trabajo se muestra la importancia del diálogo con el tiempo y el espacio para conocer lo que es la isla de Cubagua, lugar de significación, ausencia y negación. Además, revelar la importancia histórica y cultural de Cubagua, ya que representa un patrimonio que debe ser rescatado y protegido como añoranza y recuerdo de un legado de trascendencia espacial, natural, social y cultural para la alborada del recuerdo y testimonio para reflexionar en tiempos de pandemia. Bueno, la isla de Cubagua, Juan de Castellano nos las describió, que aunque era estéril, pequeña, sin recursos de río ni de fuente de agua, sin árbol, sin ramas, solamente sus faltas enmendó naturaleza con una prosperísima riqueza, que son los riquísimos hostiales donde se sacan perlas excelentes. La isla de Cubagua posee una riqueza geológica, paleontológica y arqueológica que es testimonio de la presencia y ocupación permanente de sucesivos grupos indígenas hace miles de años, que desarrollaron prácticas tecnológicas, económicas, que generaron una relevancia cultural y social. En la isla actualmente, lo que tiene que ver con los procesos prehispánicos, se conservan 2 sitios arqueológicos que evidencian la presencia de pescadores y recolectores amerindios. Estos lugares son los concheros de Punta Gorda y La Aduana, de hace más de 4.000 y 3.500 años de antigüedad, respectivamente, siendo la evidencia de estos sitios arqueológicos la primera ocupación humana en una isla en nuestro país. Esta isla tiene huella de 3 ocupaciones sucesivas, consecutivas, de manera permanente en este largo lapso entre 2.000 y 2.500 años, lo que es el complejo Cubagua, el complejo Manicuare y el complejo Punta Gorda, que se fueron perfeccionando las herramientas de uso, no solamente para la subsistencia de recursos provenientes del mar, sino también de recursos terrestres, y favorecieron la mezcla y fusión con otros grupos humanos de la isla de Margarita, de Tierra Firme y de la isla de Trinidad, conformando posteriormente lo que se llama la ocupación Playa Coacuco, donde se formó el Guerrero, pueblo guayquerí, que han fraguado un saber importante que permanece actualmente en la memoria del pueblo insular. Es importante también en este trabajo un poco revisar todo lo que fue la efímera fundación de la ciudad de Nueva Cádiz, donde se dio el proceso de colonización española en 1498 y la fundación de esta ciudad, que hoy muestra las ruinas y la historia de la explotación humana y de la naturaleza. El inmediato descubrimiento de los ricos australes de este espacio llevó a su colonización y la instauración de todas las instituciones políticas, religiosas, económicas y culturales extraídas de España, que son totalmente primigenias en este espacio. Y ha dejado huella de una importante planificación urbana. Bueno,
Conocemos del ocaso de Nueva Cádiz, que se dio a partir de 1537, inicia la caída de esta ciudad por la intensa actividad económica desde la explotación humana y del ecosistema. Es importante acá rescatar 3 momentos históricos bien importantes, bien relevantes de la isla de Cubagua, lo que fue el levantamiento de los negros perleros provenientes de la isla de Cubagua, que se ubicaron en las rancherías de la isla de Margarita y en coordinación con haciendas de Cumaná. Hicieron un levantamiento y conformaron un cumbe, y este levantamiento fue liderizado por una mujer esclavizada que según los relatos orales se llamaba Yomar. También es importante todos los relatos que nos da el investigador Francisco Castañeda sobre la existencia de un licor viscoso y dolor penetrante que provenía de una de las partes occidental de la isla, que precisamente es el petróleo, y donde se dio la primera exportación. Y como alrededor de 1528 nació la primera botica de Venezuela y su boticario fue Cristóbal Medina. Entonces un poco el aporte de este trabajo es que podamos reflexionar sobre el resguardo patrimonial de Cubagua. Cubagua, cuando revisamos todo el marco legal, hay una fundamentación bien importante, lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria, la Ley de Protección y Defensa Patrimonial Cultural, la misma Ley Orgánica de Cultura, todo lo que fue su declaración como reserva forestal, como monumento histórico nacional en función de las ruinas de Nueva Cádiz, y como fue declarada en el 2000 bien de interés cultural, quedando la isla bajo la administración y control del Instituto de Patrimonio Cultural. Por tanto, desde este trabajo se propone la creación de un plan integral para la conservación y difusión del patrimonio cultural que resguarde todo este paisaje cultural que conforma la isla de Cubagua, y yo propongo 5 grandes líneas de trabajo que pueden ser revisadas. Una primera línea que tiene que ver con la investigación, documentación y registro, la restauración y todas sus estrategias de conservación. Una línea 3 vinculada a la valoración, difusión y promoción, la habilitación, manejo, uso y gestión social desde la gente, y su evaluación y seguimiento para su resguardo. Esta propuesta de alguna manera puede considerar todo lo que tiene que ver con la propuesta que hizo el IPC en su momento de la creación del Parque Arqueológico, Paleontológico y Geológico de Cubagua, y todo el papel de trabajo para sustentar los valores universales excepcionales para la postulación de Nueva Cádiz de Cubagua a la lista indicativa de la Convención de Patrimonio Cultural. La isla de Cubagua es un punto brillante que emerge en las aguas del Caribe, al noreste de Venezuela. Sus 24 kilómetros de territorio cuentan una historia en el presente, con huellas del pasado, que es necesario restituir, que es necesario valorar y salvaguardar, porque significa un habla en el presente. Hoy nos cuenta una historia efímera de Nueva Cádiz y muestra las huellas de concheros amerindios, por lo cual tiene una significación en el imaginario colectivo del pueblo no espartano, del pueblo venezolano, y es necesario reactivar y reavivar todas esas huellas de la memoria colectiva que se dio en ese espacio social y territorial. Cierro con una cita del arqueólogo Cruzen, quien dijo que estas ruinas de tanto interés histórico y arqueológico constituyen una joya para el turismo nacional y deberían ser conservadas y reconstruidas para las generaciones venideras. Atentas a sus inquietudes, a sus aportes, para avanzar en este trabajo sobre la isla de Cubagua. Y bueno, muchas gracias por su atención. En el marco de la 4ª conferencia de la Red Claxo Venezuela, me corresponde disertar en la mesa de trabajo Patrimonio Cultural, Memoria e Identidad, Vulnerabilidades y Desafíos Globales en tiempo de pandemia. Esta breve exposición referida a la reparación del daño moral por pérdida del patrimonio cultural. Les habla Octavio Cisco Richari, de la Red de Patrimonio de Venezuela, redpatrimonio.de. Bien, tradicionalmente la protección de bienes culturales se ha circunscrito a declaratorias. En el caso particular de Venezuela, con la primera ley de 1945, se centraron esencialmente en declarar fortines militares,
casonas mantuanas y templos católicos coloniales. Sin embargo, esta situación cambia con la entrada en vigencia de la ley de 1993, cuando las expresiones culturales se amplían y son tanto tangibles como intangibles, y es cuando hablamos de centros históricos, bienes subacuáticos, paisajes culturales, portadores, recetas, manifestaciones culturales, tradiciones, mapas, fotografías, arte funerario, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué se entiende en realidad por protección y defensa del patrimonio cultural? Bueno, el artículo primero de esta ley de 1993 nos habla que se entiende por protección y defensa la investigación, rescate, preservación, conservación, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, incremento, exhibición, custodia, vigilancia e identificación. Pues bien, pero esta misma ley habla que esa protección es integral y la componen dos elementos, el elemento material y el espiritual. Ahora bien, por entrar en vigencia de la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 99 nos habla que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental. Entonces asociamos que es un derecho irrenunciable y es una protección que se suma material y espiritual. Pues bien, ¿qué consecuencias tiene entonces dañar el patrimonio cultural? Bueno, el artículo 44 de la ley prevé, entre otras, las sanciones de pena de privativas de libertad de 2 a 4 años de prisión, quien destruya, deteriore, dañe o cualquiera de los bienes establecidos en el artículo 2 y 6 de la ley, que es el elenco de manifestaciones culturales que hemos hablado, tanto tangibles como intangibles. También hay una previsión de sanciones económicas, que son multas. Ahora bien, con la imposición de estas penas a los infractores por daños al patrimonio cultural, ¿en realidad se hace justicia? Bueno, tenemos que retomarnos entonces a los tiempos de la ley del talión, cuando hablaba de que el principio jurídico de la justicia retributiva, en que la norma imponía un castigo que se identificaba el crimen cometido obteniéndose la reciprocidad. Es decir, la ley del talión, que es una pena idéntica, es decir, me destruiste una cosa, me tienes que dar otra. Esa expresión inclusive llega a nosotros a través del pasaje bíblico del Éxodo, del ojo por ojo, diente por diente. Ya en la ley mosaica, este principio seguirá vigente para el judaísmo hasta la época talmúdica, cuando los rabinos determinaron transformar ese resarcimiento económico. Por tanto, entonces, de la justicia retributiva pasa a la justicia restaurativa. Aún hoy en día algunos pueblos la aplican, como es el caso del Paladero del pueblo Bayú. Ahora, vivir honestamente, no dañar o molestar a otro y dar a cada uno lo suyo son las 3 reglas de derecho que nos trae Ulpiano desde el siglo II después de Cristo, que esencialmente son las normas que la sociedad debe cumplir para vivir en paz y en armonía. Cuando este equilibrio se fractura, cuando surge entonces el derecho a reclamar la restitución por parte del agredido o el afectado y la obligación de satisfacerlo por el agresor. Y entonces estamos hablando de 2 elementos, agresión material y espiritual, que también es la moral. Bien, la teoría de la reparación de los agravios morales se encuentra su fuente en el derecho romano. En la Roma antigua, la actio injuriarum se acordaba una amplia protección a los bienes de naturaleza extrapatrimonial. Y tenemos entonces que la injuria que daba lugar a esa acción tenía lugar cuando, o sea por vía de hechos o de palabra, o de cualquier otra manera, se infería a otro una lesión física o moral en su personalidad. De ahí que la injuria es un agravio, ultraje de obra o de palabra. Bien, ya en la ley de partidas de Alfonso X, que es la fuente jurídica que después se incorpora a la ley de Indias y esta a su vez llega a la América española colonizada y cuya estructura jurídica sería vigente aún después de la independencia de muchas de las naciones americanas, tiene prevista en el título 15, en la ley 1, entiende por daño el empeoramiento, menoscabo, cito, o destruimiento que hombre recibe en sí mismo o en sus cosas por culpa de otro. Y hay 3 maneras. La primera es cuando se empeora la cosa por alguna otra que mezclan o por otra mal que hace.
La segunda, cuando se mengua por razón del daño que hacen en ella. Y la tercera es cuando el daño se pierde o se destruye la cosa del todo. Ahora, llegando a este punto, ¿se puede hablar de daños morales sufridos por la colectividad ante la pérdida de un bien cultural? Pues bien, el diccionario de la RAE nos habla que espiritual es perteneciendo al relativo al espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Principio generador, carácter íntimo, esencia, sustancia de algo, y que cuando pertenece al alma racional, aunque intangible, dimana un vigor que le da vida, el ánimos. Por tanto, si el ánimo es afectado, ese daño en el campo del derecho puede ser indemnizado, y es lo que se denomina el daño moral, que no es más que el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y en general cualquier padecimiento que se ha infligido a la víctima. Entonces, ese concepto en el campo del derecho se entiende por dolor o padecimiento sufrido por una víctima que le impide o frustra la satisfacción o goce de intereses extrapatrimoniales que como consecuencia de ese daño proferido es resarcible o reparable por el responsable y reconocido a la víctima del daño por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, el artículo 21, estamos hablando ya en los bienes tangibles, o sea, el patrimonio edificable, pero puede ser extendido a los bienes intangibles, habla que aquellas intervenciones no autorizadas a monumentos nacionales, el Instituto Patrimonio Cultural, que es el órgano rector y la materia, puede ordenar la reposición de los monumentos de estado anterior. Y la ley define que se entiende por reposición que implica rehacer lo deshecho, es decir, subyace el principio general del derecho que quien ocasiona un daño a otro está obligado a reparar. Entonces, pero reposición. Bien, esto es lo que en restauración se denomina la anastilosis, que no es más que una técnica de reconstrucción de ruina basada en el estudio metódico singular del monumento, y que en la Carta de Venecia de 1964 se define como la reposición de las partes existentes pero desmembradas. En esto también valen medios gráficos, planos, etc. Pero, ¿qué sucede cuando no es posible aplicar la anastilosis? En caso de imposibilidad, entonces se produce una pérdida de bien cultural porque no hay manera de recomponerlo a su estado anterior, por tanto se genera un vacío y entonces un daño en el ánimo en la colectividad, por tanto un daño moral. Pero surge, vive la obligación de reparar el daño por compensación. Quiero referirme inclusive que en el año 2009 hay un precedente interesante en el centro histórico de Macuto, donde dos villas que estaban ubicadas en esta zona fueron demolidas. Se trataban de villas típicas de principios del siglo XX, de tapia y madera, pero cuando fueron demolidas había muy poco registro gráfico, los escombros no eran posibles de reconstruir, o sea, había una imposibilidad de restituir estas casas a su estado anterior. Por tanto, el instituto pensó como compensación, amén de las sanciones pecuniarias que le correspondía al infractor, que a costa del infractor debía restaurar un bien de interés cultural ubicado dentro de ese centro histórico, como era en la Quinta del Azulejo, que es un palacete de 1935, declarado, por cierto, bien de interés cultural, para de alguna manera poner en valor ese bien en compensación al daño sufrido por la colectividad debido a la desaparición de estas dos quintas. Bien, pero es que también en el campo de lo intangible sucede, y estamos hablando del caso de San Francisco de Tiznados, el caso de Potosí o de Turiamo. En el caso de San Francisco de Tiznados, de Potosí, dos pueblos que fueron desalojados por la construcción de sendas represas. En el particular del caso de San Francisco fue aún peor, porque por un mal cálculo el agua nunca llegó, pero ya se había desarraigado ese pueblo, ambos con más de 200 años de fundado. En el caso de Turiamo hay una mínima compensación porque en el año 57 se desalojó el pueblo donde se construyó la base naval, pero ese pueblo tiene una tradición de más de 2 siglos de una cofradía de diablos danzantes del Corpus Christi. Y es cuando, de alguna manera, una vez al año, cuando es el Corpus Christi, se le permite entrar al pueblo y a la cofradía para realizar los rituales en las tierras donde sus antecesores crecieron y fundaron. Es una mínima compensación. Ahora bien, para concluir, queremos significar que el caso emblemático que sucedió y se aplicó en el centro histórico de Macuto abre las posibilidades de restituir al colectivo el daño causado por compensación,
ante la pérdida y o deterioro de estos bienes culturales. Hemos visto que las penas son de baja cuantía, pero no solamente son insuficientes, son poco o nada adecuadas para una protección integral de los bienes que componen el patrimonio cultural. Y vemos entonces que el daño sufrido al espíritu de la comunidad debe ser resarcido por acciones u omisiones tanto de actores públicos y o privados que ocasionen daños a estos bienes culturales. En conclusión, este es un mínimo aporte que estamos dando en el marco de esta conferencia para reflexionar sobre la necesidad de compensar la pérdida de los bienes culturales que en esencia no debe suceder, pero en caso de pérdida, pues hay una manera de compensar al colectivo porque es el destinatario final de los bienes culturales. Muchas gracias por su atención. Gracias. Conclusiones de la mesa de trabajo. En la urgente necesidad de revisar la dimensión conceptual y la vivencia del patrimonio cultural en tiempos de pandemia, en función de construir una idea combinada de lo propio dentro de la diversidad y realidades de nuestra América, es imprescindible redefinir el espacio de conocimiento sobre un patrimonio cultural descolonizado, partiendo desde el ser, el individuo, el sujeto de acción, que resume su identidad repleta de memoria viva, de saberes ancestrales, proyectados a futuro, de acuerdo a la ponencia de Fabiola Velasco Pérez. Por tanto, se destaca en la investigación del patrimonio genético de la humanidad de Carlos Darío Ramírez, donde presenta diferentes estudios que muestran que las respuestas a la infección al COVID-19 no solo dependen de factores biológicos, tanto del virus como del huésped humano genoma, sino que obedecen también a patrones culturales, sociales, y los dos, trabajando en conjunto, modelan la presencia de la infección. Desde esta idea es apremiante preguntarnos, ¿cómo pensar la educación del patrimonio cultural en tiempos de la pandemia COVID-19 que aflige y avanza silenciosamente en los múltiples espacios del orbe? Como lo expresan Víctor González Ñáñez y David Colombo Ocando. Como educadores e investigadores, estamos llamados a buscar soluciones adecuadas frente a este súbito escenario complejo pandémico que, entre otros aspectos, ha desencadenado una reconfiguración de los poderes y economías globales, y examinar algunas herramientas teóricas y pedagógicas provenientes de las tecnologías de hoy día, o muy particularmente las empleadas por la antropología visual en el ámbito del patrimonio cultural. Continuamos. Sin duda, la educación patrimonial invita a reivindicar el legado ancestral africano presente en el patrimonio cultural material e inmaterial de las comunidades y poblaciones afrovenezolanas. Así lo enuncia nuestra ponente Ana Márquez, considerando que es un deber y un derecho cultural de memoria al que estamos convocados y convocadas intergeneracionalmente desde el sur global, como lugar epistémico, para recrear la historia y resignificar los territorios ancestrales, tal como lo muestra el trabajo de Dionis Rivas Armas sobre la isla de Cubagua, que examina la importancia del diálogo con el tiempo y el espacio para conocer su historia como lugar de significación, ausencia y negación, que revela la importancia histórica y cultural de esta isla del territorio insular venezolano, ya que representa un patrimonio que debe ser rescatado y protegido. Para finalizar, el abogado Octavio Cisco Ricciardi cierra esta mesa con su trabajo Reparación del daño moral por pérdida del patrimonio cultural, afirmando que cuando un bien de interés cultural es lesionado o destruido, quien sufre esa pérdida moral son las comunidades. Por tal, se
se trata de actos concretos y tangibles de desagravio a la herencia cultural de los pueblos. Agradecidos por la atención.